Hola a todos y todas, soy Siro Ichigo y este es el entamo de la cuarta temporada de Cosplay Press. Neste primer capítulo vamos a hablar de la Japan Week en Madrid, que se hizo en Madrid el 15 y 16 de febrero. El evento es uno de los más grandes de España y en él podéis atopar un montón de cosas: K-pop, cosplay, conferencias, exposiciones, charres y todo lo que podáis imaginar. Fueron invitados este año los cosplayers Sitsi Nidi y Shirogane. También hubo un montón de invitados más, como por ejemplo el grupo japonés de música Fake. El nivel de cosplay, como todos los años, fue muy alto y destacó la presencia de un montón de cosplayers de Kimetsu no Yaiba y de My Hero Academia. Además, con este evento colaboran de ellas asociaciones y otros eventos que se dan a conocer, como fue el caso del Revolution Market Freak o la asociación Genesis Revolution, que estaba ofertando cursinos de baile. No que Cinca Cosplay se llevaronse varios preliminares de concursos internacionales, como fue el caso de la ICL o el Poppy, que es el Pop Culture Hiroshima, que se celebra esta primavera en Japón. El nivel fue muy alto y escogieron como ganadores del ICL y representantes de España a Destronados Plus, que llevaban unos trajes de Alice Madness Return. Y para el Poppy, que es el que se celebra en Japón, escogieron a Pirata Cristina y a Necoli, que viven con unos cosplays de la serie clásica Inuyasha. En el Japan Weekend Cosplay Show, que tiene un premio monetario bastante interesante, los ganadores fueron Fofu Cosplay y Violet Cosplay, que iban con trajes de Kaleidostar. El domingo fue la selección del ICL individual, que consiste en una pasarela en la que puntúa al 100% el traje. Otra vez hubo un nivel peralto y el ganador fue Diego Fajardo con un cosplay del Borderlands 3. El domingo por la mañana fízose la Idol Fest, donde un montón de participantes y grupos actuaron como lesos idol favoritos y realizaron las coreografías al empar que se caracterizaron de ellas. El nivel fue muy alto y el surao estuvo formado por les Twerking Muses, un grupo bastante habitual de moces que bailen idol en todos los eventos de Madrid. Además, este evento daba la opción a los cosplayers de poner stand de prints donde podían venderles sus prints y el su merchandising. El evento en general tuvo per bien, lo único, como todos los años, quizás flosea en el tema de comida, porque cada vez tiene más gente y aunque pusieron más puestos de comida, seguían siendo escasos y había coles incluso de media hora. Y poco más que contamos de la Japan Week en Madrid. Convido-vos a visitarla. Este evento tiene 2 ediciones, lo que hay en Madrid, luego tiene otras ediciones por toda España, pero la siguiente que tiene en Madrid es a finales de septiembre. Y esto es todo. Vémonos en el siguiente capítulo de Cosplay Presta.